Y bueno, mirad, yo no digo nada ya. Mirad lo que es esto. Impresionante, ¿eh? Esto es impresionante. Ahí tenemos el pueblo, desde este lado. Buenos días chicos, buenos días chicas. Bienvenidas y bienvenidas a la segunda parte de este recorrido por Zahara de la Sierra, el cual me está encantando. Y espero que a vosotros también. Vamos a continuar este recorrido y vamos a ver qué nos vamos encontrando, porque en la primera parte la verdad que he terminado encantado con este pueblo y creo que lo que nos espera es incluso mucho mejor todavía. Fijaos qué vista tienen desde este balcón. ¿Desde aquí? De aquella terracita. Levantarte por la mañana, hacerte un café, una tostada y ver todas las mañanas esto. Y esto no tiene precio, ¿eh? Me vaya a decir que es lo mismo. Me vaya a decir que es lo mismo ver esto que ver el bloque de enfrente a tu vecino cambiarse de calzoncillo. Ya nos encontramos aquí un rinconcito. Para una pedida de mano es tremendo, como casi todos los rincones de este pueblo. Fijaos qué rincón. Aquí tenemos la estatua de una virgen, que data del año 1987 y 1988. Y fijaos qué rincón con más encanto. Y en el enclave en que se encuentra. Esto la verdad, para el que le guste la fotografía y reportajes fotográficos y de vídeo, estos son rincones maravillosos. Como ya digo, Zahara es un pueblo muy fotográfico, en mi opinión. Es uno de los pueblos, que mira que he visto pueblos bonitos y lugares bonitos en la naturaleza, y este pueblo en concreto me está llamando mucho la atención ese aspecto, que en cualquier rincón os podéis sacar fotos increíbles. Y mirad, aquí tenemos un rincón en concreto, La Perica. Mira, el rincón de La Perica. Cuenta una bella historia que en este mismo lugar, las noches estrelladas en las que reina el silencio, aún se pueden escuchar de una joven doncella suspiros enamorados, pues todavía espera el regreso de los furtivos besos de su caballero amado. Pues mira qué rincón más interesante para, como he dicho antes, pues una pedida de mano, un rato romántico, y la verdad es muy bonito. Esto de noche tiene que ser chulísimo. El rincón La Perica. Y aquí fijaos, desde aquí se ve también el lago. Y como siempre en este pueblo, aquí tenemos el grifo, que ya os digo que tiene agua seguro, y agua seguramente potable. Es muy interesante este rincón también, con una leyenda pues romántica. Rincón La Perica. La verdad a mí que estos rincones me gustan mucho. Estos rincones que crean leyendas y te dejan ahí con la duda si es verdad o no. Bueno, pues aquí junto al arco de la villa, de donde ya vamos a entrar en la villa medieval, tenéis un hotel por si queréis informaros. Y esto es lo que queda del arco original. Por cierto, y tenía un rinconcito también muy bonito para estar aquí sentado cuando da el sol. Mira, este es el arco, este arco es original de lo que era la fortaleza que ve aquí. Es lo que queda, el arco de la villa. Y bueno, como podéis comprobar, este sitio ya es más turístico, ya no tenemos este ambiente rural, pero bueno, vamos a entrar a lo que es la villa y vamos a intentar ver si podemos ver Torreón también. Es que fijaos, aquí mismo en el aparcamiento, este pueblo la verdad que ha sabido aprovechar muy bien el entorno en el que se encuentra. Aquí mismo tenemos, fijaos, para cargar los móviles, podéis sentaros aquí a cargar los móviles. Igualmente tenemos unas vistas al lago y al embalse impresionantes. Y allí está el mirador de Plaza del Rey y vistas al torreón de la iglesia. Bueno, aquí estamos llegando a la villa y aquí podéis ver lo que os vais a encontrar, según en qué dirección. Y bueno, vamos a continuar a ver si está abierta, porque la verdad que no me llega a informar. Entiendo que sí, por la gente que hay bastante gente. Entiendo que está abierto. Y mira, os voy enseñando por dónde caminamos, que la verdad que es impresionante, vamos. Y ahí en concreto tenemos otro mirador. Yo no sé cuántos miradores llevamos ya, pero bueno, que es impresionante, vamos. Que este pueblo, ya os digo, es que lo mire por donde lo mire, os recomiendo venir, porque la cámara nunca os va a captar la belleza del paisaje, ¿eh? En primera persona no tiene nada que ver como lo veis en la cámara o en la imagen en vuestro móvil o en vuestro televisor, que yo os recomiendo, por cierto, ver mis vídeos en televisor, en pantalla grande, una televisión, y si puede ser 4K mejor, que grabo siempre en 4K. Y yo os digo, esto no hace justicia. Esto viéndolo en pantalla grande, os animáis a venir a echar día o a echar un fin de semana, y ya os digo que os va a merecer la pena hasta el último euro que gastéis. Impresionante, ¿eh? Yo ahora mismo me quedaba aquí a relajarme un buen rato. Y como ya os dije en la anterior parte, no os desaniméis por el entorno que os quita las ganas de hacer las cosas. Si queréis compraros una casa en estos entornos, comprárosla. Si queréis hacer un viaje, hacedlo. Si queréis emprender un proyecto, hacedlo.
no os quedéis nunca con las ganas de nada, que nadie os quite nunca las ganas de nada. Y oye, si emprendéis o cualquier proyecto que os propongáis fracasa, pues os levantáis y lo intentáis otra vez. Y si fracasa, os levantáis y lo intentáis otra vez. Y esto es así. No desanimaros nunca porque la vida te da sorpresa cuando menos lo esperas, tanto buena como mala. Y oye, tanto de la buena como de la mala se aprende, sobre todo de las malas. Así que ya sabéis que yo en concreto no me imaginaba que iba a estar haciendo vídeos para un canal de YouTube, porque primero me da muchísima vergüenza, pero bueno, es una cosa que tenía ahí, como os digo, pendiente, entre otras muchas, y esta pues la estoy llevando a cabo. La verdad que sin ningún tipo de afán de nada, simplemente afición y compartir con vosotros lo que veo y lo que comparto, encantado con vosotros, que os guste, y ya si me lo decís yo totalmente satisfecho. La verdad que el agua está turquesa. Eso en verano para darte un baño tiene que ser impresionante. Y bueno, pues vamos a acceder. Por cierto, vaya montón de japoneses que hay aquí. Habrá una tubo o algo. La verdad que me caen muy simpáticos, los japoneses. De hecho veo mucho anime, a pesar de la edad que tengo. Así que nada, vamos a seguir y a ver qué nos encontramos aquí en la villa, que ya estoy viendo donde venden, porque esto tiene un coste, según he estado viendo, de 3,50, que la verdad que me parece barato para lo que es. Y bueno, mirad, aquí os explico un poco. Os lo dejo ahí, ¿vale? Recinto de la villa medieval. Y bueno, ahí nos están diciendo que entrada, ticket y acceso. Así que vamos a acercarnos a la oficina de turismo, que es donde venden los tickets, y a ver qué nos cuentan. Mira, aquí justo al lado de la oficina de turismo, donde venden los tickets, está el cementerio, un cementerio que la verdad muy bonito. El cementerio es precioso. Y bueno, y aquí os quería enseñar un homenaje que hay en memoria de las vecinas y vecinos de Zahara que fueron víctimas del golpe de Estado de 1936, de la represión del régimen franquista. Vuestro coraje y vuestra dignidad vivirán siempre en nuestros corazones y nuestra memoria. Y aquí queda. Ya lo he dicho en alguna ocasión, que esto de las guerras, la verdad que no aprendemos de la historia. Y no me importa que sea porque ya me comentaron que si el otro bando, que si tal. Yo simplemente cuento lo que veo. En este caso, víctimas del régimen franquista, como podían ser víctimas del otro bando, que igualmente condeno. Para mí los muertos son muertos del bando que sean. Y nada, una historia muy reciente, una historia muy dura, que la verdad que bueno, aquí en España creo que todavía no hemos aprendido, porque el ambiente que hay actualmente, pues la verdad a mí personalmente no me gusta nada. La gente está ya como incluso basando sus relaciones con los demás en política, algo que me parece a mí muy peligroso. Por ejemplo, una persona que vota en partido nunca, vamos, dicho por ellos mismos, que lo he escuchado yo, me da igual qué partido sea, nunca sería amigo, por ejemplo, o incluso pareja, de una pareja o de una persona, mejor dicho, que vote a otro partido. Cosa que la verdad yo, sinceramente, con todo mi respeto a las personas que piensan así, y siempre os digo que es mi opinión, yo no intento convencer a nadie ni tengo capacidad para ello, a mí me parece absurdo, la verdad. Condicionar las relaciones con los demás en temas políticos me parece tan absurdo que no le encuentro sentido ninguno. Y es lo que se está viviendo y es lo que se vivió en aquella época. Diferencias ya demasiado radicales en temas de pensamientos políticos y demás. Y eso pues estalló en lo que estalló. Y la verdad, reflexiono muchas veces sobre ello, y el ambiente que hay hoy en día en España no me está gustando, pero para nada. Y creo que deberíamos de aprender un poco de la historia y dejarnos ya de tanto politiqueo y darnos cuenta que somos hermanos y hermanas, y todos tenemos que aportar independientemente de nuestras ideas. Ya os digo, yo conozco gente de todo pensamiento político, de hecho ni me interesa qué pensamiento en temas de política tengan, porque es que no lo valoro a la hora de conocer a alguien. Y bueno, vamos a darnos, con todo mi respeto, creo que voy a entrar a ver si podemos ver el cementerio, el cual me parece precioso, ¿eh? Vamos a dar un pequeño recorrido por ahí antes de comprar los tickets. Y es que esto de los cementerios de los pueblos, con todo, vamos, ya os digo, yo entro aquí con el respeto máximo hacia los difuntos y hacia sus familiares. Estéticamente hay cementerios que son preciosos, petando la tristeza que aquí se respira y la pérdida. Hay cementerios como este en concreto que son tremendamente bellos, ¿eh? Ya os digo, tampoco quiero avanzar mucho más porque no se trata de estos recorridos, pero quería que lo vierais porque me ha llamado la atención desde fuera. Es un cementerio muy bonito y la verdad que muy bien cuidado, ¿eh? La verdad que la
Las lápidas de los fallecidos, como podéis ver, muy bien cuidadas, ¿eh? En las ciudades no se ven los cementerios tan atendidos. Es verdad que el Día de Todos los Santos está relativamente cerca. Claro, también las personas, pues, por la tradición y demás, y en recuerdo a sus fallecidos, pues vienen y adecentan las tumbas. Pero ya os digo, estéticamente me parece muy bonito, como podéis comprobar, vamos. Y la verdad que en estos sitios, yo creo que lo comentaron en alguna ocasión, soy mucho de aura y de sentir el aura de los lugares. Y ya os digo, cuando me acerco, no es nada negativo, ¿eh? Es una sensación extraña, no sabría explicaros. Y me produce algo de paz también. Pues mira, vamos a acceder a la villa, que se accede por estos tornos, y por si queréis venir y os queréis ahorrar la molestia de preguntar, pues mira, cuando tú pagas el ticket, te dan este QR que hay que pasar por aquí. En el momento que tú lo pasas por aquí, el torno debe de abrir. Bueno, pues ya hemos pasado, como os decía, es pasar el código QR por el lector que habéis visto antes y ya accedemos a lo que es la villa medieval. Y nada, a ver qué tal. Bueno, ya nos estamos acercando a la villa medieval y aquí os explican un poco las normas, por si queréis tenerlo en cuenta. Impresionante, la verdad que impresionante, ¿eh? He visto pueblos con vistas bonitas, pero como este pocos, ¿eh? Un mirador tras un mirador constante. Que fijaos, tenemos algodonales por ahí y creo que, no sé si Olvera, no recuerdo ahora, pero algodonales seguro. Aquí se puede apreciar lo que son las murallas originales de la fortaleza que defendía el pueblo, y ahí arriba lo moderno. Han sabido conjuntarlo. Murallas de piedra, muy gruesas, como se hacían antes las cosas, duras. Bueno, y estamos entrando en el centro de interpretación aquí de la villa medieval, en el que podéis ver ahí un recorrido de la ruta arqueológica con los pueblos que tenemos por aquí, lo que son los pueblos blancos alrededor. Si os fijáis, tenemos algodonales el pueblo que yo os decía, y Grazalema, el bosque, el Gastor, y bueno, ya un poco más alejado el resto. Entiendo que hay ruta arqueológica, mirad, aquí se conservan restos originales de la fortaleza. ¿Veis? La verdad que me da rollo pisar, entiendo que se podrá. Esto es original de lo que es la fortaleza. Mira, aquí tenemos una maqueta de la iglesia de Santa María. No, esta es la capilla, perdón. Esta es la capilla que hemos visto en la primera parte, con la torre del reloj. Muy curioso. Y la verdad que se conserva parte de la fortaleza original bastante bien. Yo siempre recomiendo en estos casos las visitas. Mira, da un poco de vértigo montarte aquí, pero aquí abajo tenemos los restos originales de la fortaleza. Y como os decía antes, muros muy gruesos para resistir los asedios. ¿Veis? Estos muros pueden medir tranquilamente 1,5 metros. Y la verdad que estoy andando por aquí por lo que es los cristales, pero da vértigo. Estamos hartos, ¿eh? Estamos como a 8 o 9 metros de cristales de seguridad que están perfectamente preparados para que se camine por encima de ellos. Y bueno, podéis ver que el centro de interpretación, la verdad que está muy bien. Tenéis unas pequeñas muestras de lo que es la historia tanto de la fortaleza como de la iglesia. Maqueta del pueblo, que solo veis siempre alguna. Y más partes originales de lo que era la fortaleza. Tampoco nos podemos parar mucho porque es que si no se nos va todo el vídeo en esto. Pero vamos, muy interesante, ¿eh? Me voy a poner gafas de sol porque si no, con la miopía no veo nada. Como os decía, y los que sois miopes me entenderéis, sin gafas de sol, como haga mucho sol, no veo absolutamente nada. Bueno, mirad, aquí tenéis aseo, ¿eh? Por si la subida se os hace pesada, pues aquí podéis aliviar un poco la carga. Aquí tenemos un senderito, la verdad que bastante bonito. Los que vayáis subiendo por aquí, la verdad unas vistas impresionantes y un paseo muy agradable. Poco cuesta arriba, la verdad, yo me lo he ahorrado, pero os lo quería enseñar.
Bueno, y como yo siempre os recomiendo, saliros un poco de, como en la vida, salir un poco del sendero que os marca la vida, o en este caso el Torreón, porque mira, está señalizado y todo, pero si no te metes no lo ves. Aquí tenemos un rinconcito que os explica la Alcazaba y varia información, pero es que mirad esto, mirad las vistas que hay hacia la otra parte del pueblo, con el Torreón, pero es que mirad, es que esto no, yo no digo nada, esto es impresionante, ¿eh? De verdad que la imagen seguro que no hace justicia hasta aquí. Os recomiendo encarecidamente, si tenéis la oportunidad, de visitar Zahara de la Sierra, porque es un pueblo que merece mucho la pena. Por cierto, mucho cuidado aquí. Y fijaos, se conservan partes de lo que era la fortaleza, y esto es una auténtica locura, ¿eh? Esto es una auténtica locura. Yo, como os digo, no cambiaba una casa en estos sitios por un piso en la mejor avenida de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de donde ustedes queráis. A mí me dais una casa aquí que yo soy feliz. Y si encima tenemos tremendo lago o embalse, pues ya me diréis. Y fijaos, aquí hay restos de la fortaleza que aún permanece en pie. ¿Veis? Y os metéis por este caminito. Que si os fijáis, lo que está empedrado es el recorrido. Yo ya estoy bajando, pero veis, os metéis por aquí y llegáis a donde os acabo de enseñar, que tenéis unas tremendas vistas. Sobre todo las parejitas, os hacéis aquí una foto impresionante para Instagram y demás. Y para vacilar con los amigos. Pero es cierto, ¿eh? Es cierto. Esto es impresionante. Yo me jubilaría en un pueblo de esto, la verdad. Mira, a mí me gusta mucho enseñaros estos detalles. Estamos en la entrada del Torreón, pero fijaos cuántos años tiene esto. Es una luna y yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué no habrán visto estas piedras? Yo ya os digo, a mí me encanta pensar estas piedras que habrán visto, qué batalla habrán visto, esto porque ya os digo, esto es de la época islámica nazarí, creo, si no recuerdo mal. Aquí han habido batallas y demás, tengo entendido, seguramente. ¿Y qué no habrán visto estos muros y estas piedras? ¿Y quién habrá pisado estos suelos? Yo sé que a lo mejor a algunos les parece una tontería, pero yo siempre me gusta pensar esas cosas y cuando llego, sobre todo, tocar las piedras y no sé, y sentirme parte de la historia. Y me encanta contarosla y enseñaros a lo que no os podéis venir, lo que no tenéis oportunidad por lejanía o por lo que sea, motivos económicos y demás. Pero yo digo, vamos a entrar en el Torreón a ver qué tal. Mira, aquí tenemos restos de excavaciones. Y aquí cuidado que mira, nos avisa de que escalera rebaladiza. Menos mal que yo voy lentito. Yo en ese aspecto no tengo problema porque yo me tomo mi tiempo, no puedo correr. Así que vamos muy poco a poco. Fijaos la escalera como es. Y esto hacía la voz defensiva. Esto cuando venían los atacantes, pues estas escaleras eran súper fáciles de defender. Yo siempre lo cuento cuando subo este tipo de escaleras. ¿Veis? Aquí se ponía un soldado, 2 o 3 soldados, y el que subía pues estaba en desventaja totalmente, tanto por espacio como por desventaja de altura. Aquí el defensor tenía la ventaja de la altura. Entonces todo esto está pensado. Esto no es casualidad. Y veis, aquí también tenemos un poco de historia, ventanales. Aquí nos explica un poco la historia de la villa, la fortaleza de Zahara. Mirad, qué interesante. Un camastro con el baúl donde guardaban sus pertenencias, ropa y demás, y el escritorio. Aunque aquí es verdad que no están todas las pantallas funcionando, pero bueno, una pequeña muestra también de lo que era donde hacían de comer, las cocinas típicas de la época, los productos, el pan, la harina, queso, huevo, y lo que era la cocina, el cardero y los ajos colgados y el laurel y demás. Fijaos el animal, no sé qué será, si es un... Dejadme en un comentario los que entendáis, porque no sé si es un tipo de águila o un buitre. No sé si se aprecia bien en cámara. Y la verdad que es bastante grande. Estará buscando presa. Y bueno, mira, estamos en el Torreón y fijaos qué vista tenemos desde aquí. Después de toda la mañana para subir, porque yo necesito mi ritmo. No puedo subir, vamos, van adelantado vuelo, pero vamos, me miraban hasta raro. Había un alemán que me ha mirado como diciendo, ¿qué le pasa? Pero sí, yo necesito mi ritmo, yo no puedo subir
tan rápido como me gustaría. Y bueno, mirad, yo no digo nada ya. Mirad lo que es esto. Impresionante, ¿eh? Esto es impresionante. Ahí tenemos el pueblo, desde este lado. Y aquí ya nos dice que aquí tenemos Bocaleones, que por cierto tengo que ir aquí al sendero de Bocaleones. Tenemos Algodonales, que sería aquello, sería aquel pueblo. Sierra de Lújar, que la tenemos ahí. El pantano Zahara el Gastor. Después tenemos Olvera, que sería aquel pueblo. Que no sé si señalo bien por allí, ¿vale? No sé si estoy señalando bien. Y bueno, Sierra de Tajón, Tajo de las Almenillas. Ya os digo, una vista panorámica de aquí el Torreón, que yo digo que la subida a vuestro ritmo y ya está. Yo necesito toda la mañana. Voy parando, voy descansando y si me veo que no puedo, pues me vuelvo. Pero bueno, como tengo tiempo libre hoy, pues he podido subir. Y ya digo, otras vistas, Sierra Margarita, Coripe, que lo tenemos por aquella parte, y como antes, Algodonales también. Aquí tenemos la necrópolis islámica, que está allí, Sierra del Pinar, por allí, que fijaos qué vista tenemos ahí, con un poco de bruma todavía, de neblina. Había esta mañana bastante, ya estamos ya casi en la hora de comer. Como os digo, me ha llevado toda la mañana llegar aquí, ¿eh? Y el Cerro del Purgón, y la verdad que merece la pena, ¿eh? La famosa Sierra de las Nieves, que la tenemos allí. Allí tenemos el Bonino El Vínculo, que tengo entendido que venden un aceite espectacular, y el Puerto de las Palomas, que os recomiendo también la visita, porque desde ahí hay unas vistas impresionantes. Ahí sí he ido yo alguna vez en moto hace muchos años, y las vistas merecen mucho la pena. Bueno, y ya estamos bajando poquito a poco. Y mira qué paseo tenemos, chicos. Merece mucho la pena, la verdad, el paseo. Y ya os digo, en ese banco he estado, he estado un buen rato sentado, reponiendo fuerza. Y nada, vamos de vuelta del Torreón, a ver si nos tomamos un cafelito o algo. Que la verdad que ya a estas horas apetece. Bueno, si venía a comer por aquí por Zahara, os recomiendo quedaros en lo que es la entrada, que hay restaurantes muy buenos, hay varios, sobre todo un par de ellos creo que son, que tienen vistas al lago, y la verdad que coméis muy a gusto y muy bien, y la verdad que aquí se come muy bien. Yo aquí recuerdo comer unas berenjenas gratinadas, con un gratinado como dulce, con huevos de codorniz, y como creo que era pimentada, también dulce, y la verdad que estaba exquisito. Que ya os digo que aquí en Zahara se come muy bien, bueno, como casi en el 99% de los pueblos de la zona rural se come productos de categoría. Bajando y subiendo, es lo mismo. Del Torreón tenéis dos caminos, que no os preocupéis, porque cojáis el que cojáis vais a llegar al Torreón. Yo os recomiendo personalmente este, que digamos que os mete un poquito más en la naturaleza. Mira, aquí justo al lado del ayuntamiento una casa que se vende, en plena plaza del pueblo. No sé cuánto pedirán por ella, pero fijaos dónde está ahí, ¿eh? Esta casa se alquila sola. Pleno mirador, la iglesia y ya os digo, zona de restaurantes y demás para comer. Y ya os digo, el ayuntamiento al lado. Vamos a esa casa, algún inversor, incluso para vosotros mismos, esto es rentable. Fijaos las calles estrechitas. Y bueno, un pueblo que, como veis, y mirad, en estos pueblos la de casa abandonada que hay, que la verdad me da una lástima tremenda. Estas casas cualquier familia la puede aprovechar, restaurarla y se le da hecho una vida nueva. Y aquí están, mira, abandonadas, totalmente cerrada, que sabe Dios los años que lleva esto sin habitar. Tiene pinta que bastante, y una pena. Son casas que cualquier persona con un poquito de vista y, claro, el tema de poder invertir, pues a esto le saca
tanto rendimiento a la hora de alquilarlo como simplemente para vivir vosotros mismos. Aquí es tremendo la tranquilidad que se respira. Ya he hablado con el personal del ayuntamiento y me dice lo mismo, que es verdad que ellos están acostumbrados al pueblo, pero que esto es un pueblo que la verdad es impresionante, ¿eh? Y fijaos, mirad, otra casa totalmente deshabitada, que esta es la que creo que es la misma que os he enseñado antes, y es una pena ver las casas así, más en este tipo de pueblos. Bueno, aquí estamos ya en lo que es la entrada del pueblo y aquí ya huele que alimenta. Mira, os voy a enseñar un par de sitios para que podáis venir a comer, que os lo recomiendo, que no sabéis cómo huele por aquí. Y yo que estoy ya muerto de hambre, mira, os voy a enseñar un par de sitios para comer. Mira, el primero, el Mesón Oñate, recomendable. Mira, ¿ves? Ese es el Mesón Oñate, que os lo recomiendo encarecidamente. Ahí es donde yo me comí las berenjenas que os he comentado, berenjenas gratinadas, como un gratinado dulce, y la verdad que estaban exquisitas. Y aquí tenéis otro, que tengo entendido, en este no he comido yo personalmente, pero sí me han comentado que se come muy bien. Yo os puedo recomendar en primera persona el Mesón Oñate. Y este es al lago, que según he podido ver, se come bastante bien también. Pero bueno, que aquí donde vayáis, como siempre os digo, en estos pueblos se come estupendamente. Si os pasáis por aquí, pues esto está en la entrada del pueblo. Justo hay un aparcamiento aquí. Mirad, ¿veis? Yo tengo el coche aparcado por allí. Aparcáis justo aquí, mirad. Aquí tenéis al lago y ahí justo arriba de esa cuesta es el Mesón Oñate. Recomendables ambos. Yo en concreto, el Mesón Oñate, que es donde he comido, pues os lo recomiendo. Para dar una orientación, esto es la entrada del pueblo. ¿Veis? Vosotros vais a venir por aquí y aquí tenéis la entrada con aparcamiento y hay un letrero que os señala dos senderos y los restaurantes, el molino y demás. Y ya os digo que no tiene pérdida, aparcáis el coche aquí y podéis hacer un recorrido por este pueblo estupendo. Bueno chicos, pues con todo el pesar de mi corazón vamos a despedir este recorrido desde aquí, desde el Torreón de Zahara de la Sierra. Y bueno, ¿qué os digo de este pueblo? Es un pueblo que a mí personalmente me ha cautivado, me ha enamorado, la verdad. Le doy la enhorabuena al ayuntamiento y a su gente por el pueblo que tienen. Pueblo bellísimo, bien cuidado y con un patrimonio, la verdad que importante. Digno de visitar, digno de pasar aquí un fin de semana o un día simplemente venir a almorzar, que la verdad que se almuerza bastante bien y se cena bastante bien aquí. Y el pueblo de noche es precioso. Así que ya os digo, vamos a despedir desde este sitio, la verdad que privilegiado, justo aquí en la entrada del Torreón. Vamos a despedir el vídeo y si has llegado aquí hasta el final conmigo, pues agradecértelo profundamente porque significa mucho para mí. Y bueno, si te gusta este tipo de recorridos por pueblos rurales, zonas naturales, senderos y demás, te animo a que te suscribas. Y bueno, si te ha gustado este vídeo en concreto, si me apoyas con un like te lo agradezco profundamente. Y bueno, como siempre te digo, si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, activa la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que publique uno. Que ya aprovecho para decir que los jueves a las 7 es cuando suelo publicar vídeos. Aunque es verdad que cada día pues también suelo publicar clips más cortos y demás. Así que nada chicos, desde aquí, repito, desde el Torreón de aquí de Zahara, justo la entrada, visita recomendable, pues me despido de todos vosotros. Cuidaros mucho, muchas gracias por ver el vídeo y nada chicos, nos vemos en el próximo recorrido. Un saludo.